Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente para, pues, en esta ocasión dar conclusión a nuestro curso, habiendo agotado al 100% los temas que nos marca nuestro programa. El día de hoy vamos a ver los procedimientos no contenciosos, que son muy sencillos, y vamos a ver de los medios alternos de administración de justicia, el arbitraje y también la mediación, porque la conciliación ya la vimos como una de las etapas procesales durante el juicio, y con esto concluiremos al 100% nuestro curso. Y al final, pues ya precisaremos la manera de la evaluación, que la hablamos desde un principio, ¿verdad? Cumpliendo con los trabajos que tenemos pendientes, y solo estableceremos las fechas, ¿verdad? Y con eso concluiremos totalmente. Pues para iniciar, miren, nuestro Código de Procedimientos Civiles nos marca los procedimientos no contenciosos cuando por lógica no hay litigio, no hay una oposición, no hay una intención de someter ni una resistencia, y estos actos procesales pues solo importan a la persona que los promueve, y se señala que los mismos pueden tramitarse ante el juez o pueden tramitarse ante el notario público. Tenemos dos procedimientos no contenciosos: la información testimonial y también tenemos la interpelación. En el caso de la información testimonial le llamamos información testimonial ad perpetuam, quiere decir para siempre, y consiste en la presentación de testigos por la parte interesada, y reitero, sin que haya promovida controversia, para acreditar un hecho que solo importa a la persona que la solicita. Obviamente los testigos deben reunir los requisitos que marca nuestro código para el desahogo de la prueba testimonial, y el desahogo de la información testimonial se lleva a cabo también conforme al desahogo de la prueba testimonial. ¿Qué cosa se pretende probar a través de la información testimonial ad perpetuam? Pues se pretende probar, por ejemplo, la posesión de un bien, una dependencia económica, una identidad de nombres que corresponden a la misma persona, también el estado de concubinato. Entonces, la persona que lo solicita lo hace por escrito y tiene que señalar qué pretende acreditar con esa información testimonial. El juez de revisar que está promovido adecuadamente, porque en este caso ante el juez tendría que señalar el nombre y domicilio de sus testigos sin necesidad de acompañar interrogatorio, pues admite la información testimonial, señala día y hora para el desahogo de la misma, y en el desahogo de esa prueba, pues recuerden ustedes que ahora la prueba testimonial se desahoga sin sujeción a interrogatorio, es decir, las personas declaran de viva voz conforme a los hechos que se pretende acreditar por separado, o sea, se presentan dos testigos y tienen que ser examinados por separado. Inicialmente se les toman sus generales, se identifican los testigos y la persona que solicita la información testimonial, y los testigos rinden su informe, acreditando, por ejemplo, que el nombre de Susana Pérez López y Susana María Pérez López corresponden a la identidad física de una persona, o que dos personas que son libres han vivido por más de 2 años, o procrearon hijos y tienen entonces la calidad de concubinos, o que, por ejemplo, los padres de una persona que es beneficiario de la seguridad social pública, pues dependen económicamente de él, para que con esta constancia
las personas que dependen económicamente del interesado y solicitante pues puedan obtener el beneficio de ser asegurados también. Entonces no hay mayor problema en el desahogo de la prueba testimonial. La recomendación, como también lo comentamos cuando vimos la prueba testimonial, pues es de que como asesores de el promovente preparemos debidamente a nuestros testigos sobre el hecho que pretendemos demostrar. Después de que se lleva a cabo el desahogo, se le expiden copias certificadas al interesado y estas copias certificadas acreditan el hecho que él pretende demostrar sin que haya una situación de controversia. Si lo hacen ustedes ante notario, pues no es necesario que lo hagan solicitando por escrito. Llegan con el interesado a la notaría, cada uno de los testigos debidamente identificado y también la persona que es promovente, eh, de acuerdo a las pues, actividades del notario, ¿verdad? Les va a señalar para que rindan la declaración testimonial, que se lleva a cabo también con la separación de los testigos, también sin necesidad de interrogatorio, y se les expide copia certificada de, bueno, se les expide su testimonio de esa diligencia, que es también una escritura pública, y pues tanto en el caso del juez como en el caso de los notarios, ese documento es el que acredita el hecho que pretende el interesado. Por lo que respecta a la interpelación, miren, interpelar significa requerir algo. Y hay actos que, de acuerdo a nuestro código, para ser exigibles, previamente debe requerirse su cumplimiento. Como por ejemplo, a veces celebramos un contrato de arrendamiento sin establecer su terminación y entonces lo que queremos avisar es que ya se terminó o hay una obligación de pagar, pero no obstante ser cierta y líquida, no es exigible aún porque no se ha requerido del pago, o sea, no se estableció un plazo y entonces tenemos que cumplir este requisito. Entonces, promovemos la interpelación. Y la interpelación tenemos que señalar el nombre y domicilio de la persona que va a ser requerida. Si el juez está de acuerdo y revisa que hayamos cumplido estos requisitos, pues pasa los autos al diligenciario para que por conducto del diligenciario se constituya en el domicilio, se cerciore el diligenciario de ser el domicilio plenamente de ser el domicilio del interpelado y proceda a hacerle ese requerimiento de pago o requerimiento del vencimiento de un contrato, y en esa diligencia el diligenciario no puede asentar si por ejemplo le llegase a decir el interpelado, oh, es que yo ya pagué, es que yo no debo. Eso no lo puede asentar. Lo único que puede asentar el diligenciario es que la persona interpelada pues ya quedó enterada del requerimiento que se le está haciendo. Con esta diligencia pues se concluye y se le expiden copias certificadas al interesado y así demuestra el interesado que ya cumplió el requisito de haberle requerido a la otra parte del cumplimiento de esa obligación. Si se promueve ante el notario público, pues es exactamente lo mismo. Y aquí hacemos el comentario, ¿verdad?, que no obstante que ante los notarios se pueden llevar actos traslativos que correspondan a bienes que se encuentran en distintos lugares del Estado, hasta distintos lugares de la República, o sea, la fe pública comprende esa posibilidad, pero tratándose de una interpelación como se lleva a cabo fuera de las oficinas de la notaría, el notario solo puede llevarlas a cabo dentro de lo que es su demarcación territorial. Normalmente los notarios están adscritos en una demarcación territorial que corresponde también a los distritos judiciales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy el notario de Tlatlauqui, a mí me corresponden 6 municipios y para poder llevar a cabo una interpelación notarial sería
pues solo lo puedo hacer dentro de los municipios que comprende la demarcación territorial. Si ustedes se fijan, no digo jurisdicción porque la jurisdicción compete al Poder Judicial. Entonces digo demarcación territorial, que corresponde también a la jurisdicción, pero para hablar correctamente en nuestra materia, lo que tenemos los notarios es una demarcación territorial. Si me solicitan una eh, interpelación, como yo tengo que salir de las oficinas de la notaría, de acuerdo a la ley del notariado y al reglamento, tengo que hacerlo con base en una solicitud. Y si reúne las condiciones y es algo que no está reservada a otra autoridad, pues entonces lo puedo hacer y obsequio favorablemente, me tengo que constituir en el domicilio del interpelado, cerciorarme del qué es el domicilio del interpelado y proceder a tener la diligencia. Como se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles, pues lo mismo que el diligenciario, si en ese momento no está el interpelado, pues le debo dejar un citatorio para que al día siguiente, por ejemplo, ya me espere y pueda yo entender la diligencia con él. Y si no está, pues entiendo la diligencia con la persona que se encuentre en ese lugar, dándole a conocer la interpelación, el requerimiento que se venció el contrato o requiriéndole el pago de la cantidad que haya señalado el interesado. Si se fijan, no hay promovida controversia. Hasta acá solo le interesa a la persona que promueve. En el caso del juez y del notario, pues le expedimos las copias certificadas al interesado y con esas copias certificadas, pues el interesado ya podrá promover lo que corresponda. Pero hasta este momento no está promovida ninguna controversia. De la misma manera, el notario tampoco podrá asentar en esa diligencia en nada que ya pagó, que no debe el interpelado, sino simplemente que quedó enterado. Y con eso se concluye. Si se dan cuenta, es un procedimiento muy sencillo y que, pues, previo a que iniciemos algo, ¿verdad? Si el interpelado, pues, no paga o el interpelado no cumple con desocupar la localidad arrendada, pues ya nos veremos en la necesidad de promover el juicio que corresponda. Pero hasta el momento de la interpelación no existe litigio y solo le importa a la persona que está promoviendo. Entonces, estos son los dos procedimientos no contenciosos que señala nuestro código. Creo que están muy sencillos: información testimonial para acreditar un hecho e interpelación para requerir algo, ¿verdad? Como un pago o el informar o dar por terminado un contrato. Entonces, son muy sencillos estos dos procedimientos no contenciosos. Ahora vamos a entrar a nosotros a ver el arbitraje y la mediación, que son dos medios alternos para la administración de justicia. El fundamento constitucional de los medios alternos lo tenemos en nuestro artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional señala que, pues, además de que no nos podemos proporcionar justicia por propia mano, tenemos a nuestro alcance las autoridades previamente establecidas para administrar justicia, es decir, todos los jueces. Pero también tenemos nosotros los medios alternos de administración de justicia. ¿Cuáles son estos medios alternos? En nuestro Código de Procedimientos Civiles, estos medios alternos son la mediación, el arbitraje, que los vamos a ver el día de hoy, la conciliación, que ya la vimos como una etapa procesal en nuestro juicio, y también los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Ahora, el primero, el arbitraje. Miren, el arbitraje se debe acordar previamente en un documento público, así lo dice nuestro código. El documento público, pues, es una escritura. Esta escritura se otorga ante notario, o sea, el compromiso arbitral debe otorgarse ante notario. ¿Y cómo surge el compromiso arbitral?
pues surge entre dos personas que celebran un acto jurídico, por ejemplo, un contrato. Normalmente, ¿verdad? Aunque es excepcional el compromiso arbitral, se da entre personas o físicas o morales que llevan a cabo actos que requieren una solución más rápida de la que podría obtenerse en tratándose de los juicios y las autoridades que contempla nuestro ordenamiento local. Es decir, hay dos personas que celebran un contrato y que en ese contrato también establecen que para el caso de haber una necesidad de interpretarlo, de aplicarlo, o una discrepancia o un incumplimiento, pues en lugar de sujetarse a las autoridades competentes previamente establecidas, pues sujetan la solución de ese conflicto a lo que se conoce con el nombre de juicio arbitral, o sea, a la solución de un tercero, que en este caso no se llama juez, sino se llama árbitro. Y la resolución que se obtiene no se conoce como sentencia, sino se conoce con el nombre de laudo arbitral. ¿Qué debe reunir este compromiso arbitral? Pues debe reunir los nombres de los que lo otorgan, ¿verdad? Y qué es lo que sujetan específicamente al compromiso arbitral y el nombre de los posibles árbitros. Acá tiene que haber una situación, fíjense como dice él o los árbitros. Nosotros cuando es uno, entendemos que como solo árbitro, su resolución pudiera ser en uno o en otro sentido, ¿verdad? En favor de una u otra de las partes. Pero si nosotros decimos árbitros, entonces estamos refiriéndonos a un plural. Y aquí, tratándose de plurales, pues la recomendación, aunque no viene en nuestro código, es que cuando se trata de árbitros, pues deben tener un número impar. ¿Por qué? Porque miren, si nombran dos árbitros y un árbitro se pronuncia en un sentido y otro árbitro se pronuncia en otro sentido y tienen la misma fuerza legal, pues no habría posibilidades de resolver o de definir el sentido de la controversia. Pero si tienen tres árbitros, cinco árbitros, pues y se señala que las decisiones se tomarán por mayoría, pues nunca van a estar en un problema de una indefinición. Entonces, aquí la recomendación inicial, ¿verdad?, es que señalemos como un árbitro, tres árbitros o un número impar donde pueda preservarse siempre una mayoría, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte. Se otorga en documento público, o sea, en escritura pública, el compromiso arbitral. ¿Y qué sí se tienen que respetar? Pues se tienen que respetar las etapas procesales, o sea, tiene que haber una etapa postulatoria de la demanda, la contestación, una etapa probatoria, el ofrecimiento de pruebas, una etapa conclusiva, sus alegatos y los alegatos y la resolución, que es el laudo arbitral. Y fíjense bien, eh, las resoluciones en materia de árbitro son inimpugnables, o sea, no existe un recurso que tengamos que contemplar ahí, ni dentro del procedimiento ni fuera del procedimiento arbitral, o sea, eso sí, no hay posibilidades de estar señalando recursos. Y lo que sí, acá, fíjense bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, para contestar la demanda en la vía ordinaria 12 días, aquí en el juicio arbitral pueden establecer que se da para contestar la demanda 2 días o 3 días, o sea, se ponen de acuerdo. Si en la materia normal tenemos un capítulo de medios de prueba, vamos a pensar que aquí la disputa solo se puede dar o resolver en términos de una pericial. Entonces, pues no se van a estar desgastando en señalar o tener la posibilidad de ofrecer una inspección o el desahogo de testigos o la declaración de partes. Entonces señalan que la única prueba que se puede ofrecer por las partes es el dictamen pericial, vamos a pensar. Entonces, esto hace que el procedimiento pues sea más corto y obligan también a los árbitros a que después de que se
llevaron a cabo la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, se emita el laudo arbitral a no más tardar en 3 días. Vamos a pensar. Entonces, fíjense ustedes que el laudo arbitral en algunos asuntos pues permite una solución muy rápida y ayuda a las partes para que pues encuentren un camino que sea mucho más corto y más accesible que el camino normal que plantea nuestro procedimiento y que plantea también el, la posibilidad de administrar justicia por los jueces. Entonces, aquí obviamente las partes van a tener que pagar la intervención de los árbitros, pero la solución o la respuesta que van a obtener pues es de manera muchísimo más rápida. Ahora, cuando ya se emite el laudo arbitral, pues lo deseable es que lo cumplan las partes. Pero si no lo cumplen las partes, ahí sí ya los árbitros no tienen poder coactivo. Los árbitros solo pudieron resolver de acuerdo a las condiciones que las partes previamente pactaron. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con ese laudo arbitral? Pues la parte interesada, si no cumple la otra parte, tiene que presentar el laudo arbitral ante el juez que sea competente para poder ejecutar, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones propias del asunto. Y lo primero que va a hacer el juez es que va a proceder a lo que se conoce como homologación. Homologación quiere decir que el juez revisa que se hayan cumplido las formalidades, ¿verdad?, indispensables, que vienen también señaladas en nuestro código y que les acabo de platicar, y si el laudo arbitral está arreglado a derecho. O sea, el laudo arbitral cumple con las formalidades y está arreglado a derecho, lo homologa. Homologarlo es hacerlo igual a qué o equivalente a una sentencia. Entonces, lo primero que va a hacer es homologarlo. ¿Cuántos días tenemos para solicitar la homologación? Después de que se dicta el laudo y que se le notifica a las partes, tenemos 40 días para presentarlo ante el juez y dentro de esos 40 días, pues lo que únicamente va a hacer el juez es revisar que se hayan cumplido las formalidades y que se haya resuelto conforme a derecho. Entonces lo homologa, o sea, lo eleva a la categoría de una sentencia, igual que una sentencia ejecutoriada. Y si la parte contraria, ¿verdad?, no cumple voluntariamente, pues el juez sí tiene el poder coactivo para llevar a cabo la ejecución forzosa de esa resolución. Entonces, ven, es una buena posibilidad. Nuestro código señala cuáles son los asuntos que no se pueden comprometer en árbitros y normalmente son asuntos relacionados con la familia o donde hay menores de edad que tiene que haber una representación social como el divorcio, etcétera, ¿verdad? Lo relativo a la patria potestad, a los guarda y custodia, etcétera, lo que vimos que ya se tiene que ventilar hoy en el juicio oral. Entonces, estos asuntos, por disposición de la ley, no se pueden comprometer en árbitros. Lo normal es que se comprometan en árbitros cuando hay un acto jurídico y que las partes tienen una igualdad de condiciones y ambas partes necesitan que se emita una resolución rápida, que no se desgasten y que, bueno, se cumpla, ¿verdad? Entonces, esta es una posibilidad, aunque pues es una posibilidad que, como los demás medios alternos, todavía no se generaliza en la cultura de la solución de conflictos por la vía de medios alternos. Les digo, estamos acostumbrados a acudir a presentar nuestro litigio ante las autoridades jurisdiccionales, pero si hay una posibilidad, pues también lo podemos llevar a cabo en el procedimiento arbitral. ¿Cuál sería la intervención de los abogados, verdad? Pues los abogados van a orientar a las partes a que se puede resolver su conflicto comprometiéndolo en árbitros, los van a llevar a la notaría para que ya otorguen su compromiso arbitral, revisar que se cumplan todas las formalidades de las etapas del procedimiento y bueno, si se da, y quiénes pueden ser los árbitros, hay despachos, ¿verdad? Aquí no tanto, ¿verdad? Porque la cultura de la solución a través de medios alternos todavía, como les comento, no está tan
extendida, pero por ejemplo en Estados Unidos, que la Administración de Justicia sí les cuenta, pues les sale más económico muchas veces acudir ante árbitros comprometiéndose previamente, y pues es una manera más económica de solucionar sus conflictos. Entonces yo creo que acá el juicio arbitral o compromiso arbitral pues tiene un buen futuro, porque las operaciones de carácter económico y pues el desarrollo que nuestro país va teniendo van haciendo necesario que haya ocasiones en que queramos que los conflictos se resuelvan de manera más rápida y pues más eficiente para las partes, de la que con mucho esfuerzo pues el Poder Judicial trata, pero pues como hemos comentado en reiteradas ocasiones, las cargas de trabajo son tremendas, y a diferencia del Poder Judicial, pues nosotros podemos escoger un árbitro que atienda de manera pues exclusiva nuestro asunto si llegara a surgir, y obviamente vamos a poder obtener una solución o una respuesta más rápida, ¿verdad? Pues este es el juicio arbitral. Ahora vamos a ver la mediación. Miren, aquí de la mediación quiero hacerles una primera aclaración. Fíjense que desde el punto de vista de la teoría del proceso y del derecho procesal civil, la mediación es una forma heterocompositiva de resolver el litigio. ¿Qué decimos con heterocompositiva? Que hay un tercero. El tercero en este caso se llama mediador. Y si, ¿verdad?, recordamos en la conciliación, pues el tercero es el juez en funciones de conciliador. En el compromiso arbitral, el tercero es el árbitro. Y en la mediación, el tercero es el mediador. Bueno, ahora, sin embargo, desde el punto de vista de la mediación, la aspiración de los mediadores es que la mediación sea una forma autocompositiva de resolver las diferencias o el litigio. ¿Por qué es una aspiración? Porque a través de una técnica y de un procedimiento, lo que el mediador pretende es que la solución salga de las partes. Acuérdense ustedes que en la conciliación, y tenemos que hacerlo para pues, entender las diferencias de la conciliación y de la mediación, el conciliador, que es el juez, analizando lo que dice uno y otro y con todos los principios que la ley marca para el desahogo de esta audiencia, pues puede hacer una propuesta de solución. El conciliador propone, o sea, concilia, acerca los intereses y les dice, miren, desde mi punto de vista la solución puede ser esta. Si las partes la aceptan, pues se llega a un convenio. Bueno, en el arbitraje, cada una de las partes dice lo que a su interés conviene, y el árbitro lo que hace es que resuelve. Su laudo arbitral le da la razón a uno o a otro. Pero en tratándose de la mediación, lo que hace el mediador es que facilita la comunicación y espera que la solución al conflicto salga de las partes. Y lo tiene que hacer a través de una estrategia metodológica, una técnica que básicamente restablezca o permita una comunicación adecuada entre las partes y que de ellos mismos salga la solución. Si nosotros vemos el resultado de una sentencia o aún de un laudo arbitral, pues hay una parte que gana y otra parte que pierde. Y la parte que gana, pues a lo mejor está contenta, pero invirtió en ganar recursos económicos y mucho tiempo, y aún no obstante ganar, pudiera ser que el retardo pues no sea de su agrado. Y pues en la conciliación vamos a pensar que el juez les diga cuál es la solución y que las partes la acepten,
pero que a la hora de cumplir las partes digan, sí, pues es que ahí me dio pena con el juez o me convenció el juez y acepté, pero ahora no puedo cumplir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en el litigio, ¿verdad? Que es la forma normal como nosotros tratamos de resolver las cosas, que es heterocompositiva, como en la conciliación y también en el arbitraje, pues hay uno que definitivamente no queda conforme, que es el que no obtuvo una solución favorable. Pues, y aún el que gana, pues a veces no queda conforme por el tiempo. Bueno, ¿a qué se aspira en la mediación? A que el arreglo se dé de acuerdo a lo que cada una de las partes pueda realmente cumplir y ambas partes acepten. Y se alcance un principio que es muy importante, que es la pacificación. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios que rigen y de alguna manera un poco tratar cómo se puede desenvolver la mediación.